La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios te bendiga. Me quedé pensando con cada conversación desde el primer momento, y hay una situación que hace un mes más o menos el Señor me está ministrando, y que tiene que ver con muchas de las cosas que la pastora estaba diciendo cuando, guiada por el Señor, obviamente se puso a compartir de sus pensamientos. Nosotros tenemos que entender, es necesario entender. Y fíjese usted qué curioso, anoche en una reunión con algunos de los varones llegamos a esa conclusión también en cuanto a la necesidad que tenemos todos como creyentes de entender cosas que no entendemos, cosas que todavía nos cuesta asimilar o procesar, o situaciones en nuestra vida que nosotros somos duros, como dice la palabra de Dios, duros de cerviz para entender las cosas que Dios nos quiere ministrar. Estamos a la puerta de un tiempo nuevo, estamos delante de bendiciones muy importantes que Dios tiene para nosotros. Estamos todavía, repito, hace un mes, en medio de este proceso donde tenemos que terminar de doblegar algunos de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, de ser sensibles, ser permeables a la palabra, o sea, permitir que la palabra, cuando se recibe, haga algo en nosotros, no solamente escucharla o no solamente leerla nada más, sino permitir que esa palabra entre en nosotros, permitirle al Espíritu de Dios, a través de la palabra o de la administración personal, que el Espíritu de Dios nos transforme, porque vienen cosas grandes para nuestra vida, para su vida en este tiempo. Vienen cosas grandes no me quiero adelantar y empezar a soltar palabras para el año entrante, para el 2018, aunque ya estamos ahí en la puerta, ya estamos apenitas, menos de 2 meses nos faltan, pero recordaba ayer que desde hace un tiempito estamos declarando y creyendo que hacia el fin de año el Señor nos iba a poner como luminares, como antorcha, como una lámpara para alumbrar el camino a quienes están en oscuridad y que no lo entienden, que el Señor iba a usar nuestras vidas y el crecimiento en nosotros para que otros vean lo que Dios hace en nosotros y de esa manera llegan a los pies de Cristo. ¿Sabe usted que en esta semana, solamente en una semana, en 5 días que pasaron, ya recibí 2 testimonios directos de esa situación, de personas que llegan, personas que permiten que Dios empiece a obrar a través de haber visto a alguno de ustedes, haber visto cambios, transformación, la obra de Dios. Tal vez a veces no es la obra que uno, con un pensamiento muy humano, muy materialista, la obra que uno esperaría. Capaz que uno quiere siempre hablar de prosperidad económica, capaz que uno espera que lo que Dios tiene que obrar es que yo tenga riquezas, me aumenten 3 veces el sueldo. Y eso en realidad, si no está la base del espíritu humano, la base de nuestro crecimiento firme, por más plata que usted tenga, no le va a servir de nada, porque si no está afirmado en Dios, desarrollado en Dios, si usted no está crecido en Cristo, ese es el cambio y el entendimiento al cual tenemos que llegar. Si uno no está crecido en Cristo, cuanto más plata tiene, ¿sabe qué hace? Más gasta. Y termina siendo que al final es de mayor condenación, porque si antes le faltaban 5, ahora le faltan 50. Pero Dios está obrando en nuestras vidas, en sus vidas, y yo lo animo, y me tomo de esas mismas palabras de la pastora, me animo para que usted permita ser transformado, para que Dios pueda usar su vida para hacer de testimonio silencioso muchas veces. Yo creo, esto es una idea mía, es una opinión totalmente personal, ni siquiera bíblica, personal. Yo creo que el testimonio silencioso habla más que muchas prédicas que podemos hacer y mucho evangelismo personal que podemos hacer. ¿Sabe cuál es el testimonio silencioso? Que los demás vean lo que Dios hizo en su vida. Por eso tenemos que estar, mientras Miriam hablaba también del alfarero, bueno, a mí me empiezan a venir cosas de la antigüedad y canciones y coros viejos, de que habla de justamente el pasaje de Jeremías capítulo 18. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Tomando esa misma palabra, que nosotros permitamos que Dios nos moldee, que Dios obre en nosotros,
que Dios meta mano en el barro que nosotros somos y nos dé la forma que Él quiere. ¿Sabe usted que uno de los problemas del cristiano es que nos bloqueamos al crecimiento, al desarrollo, al progreso que Dios quiere hacer en nosotros, no porque Dios no haga, sino porque nosotros como buenos cabeza dura, nos resistimos a lo que Dios quiere hacer y a lo que Dios tiene pensado hacer con nosotros. La semana pasada, en 2 o 3 reuniones seguidas, estuvimos hablando de la vida del profeta Elías. Y en realidad le voy a ser totalmente sincero, si bien en las últimas 2 semanas estoy hablando el enfoque de Elías con distintas cosas que estuvimos viendo, siempre la dirección de Dios fue una y la misma con la cual voy a seguir hoy. ¿Qué pasa cuando uno no quiere cambiar? ¿Cuáles son las consecuencias de cuando nos resistimos al cambio que Dios quiere hacer? ¿Cuáles son las consecuencias en nuestra vida y alrededor? Cuando a pesar de lo que Dios hace, hablamos bastante de eso, manifestación de Dios alrededor de la vida de Elías, uno sigue terco a lo gallego y sigue diciendo, no, yo soy así, yo pienso así, me criaron así, me enseñaron así, esta es mi manera, y creemos que eso es justificativo para seguir en el mismo camino. Ayer escuché a alguien que dijo, una persona mayor, dice, ¿qué cosa fea debe ser? Présteme atención. ¿Qué cosa fea debe ser que te encuentres con alguien que hace 30 años que no ves y te diga, estás igual? ¿Entendió? No sé si entendió. Porque uno lo primero que piensa es, oh, qué bueno, después de 30 años estoy igual, ¿qué estoy? Estoy más joven. Porque nos limitamos a pensar en la fachada, nada más. Pero esta persona que hablaba y que luego se explicó un poco más su pensamiento, comparto totalmente, después termina diciendo, si en 30 años no cambié nada, fracasé en la vida. Porque muchas veces he dicho esto, ¿no? A los 20 años uno se cree el dueño de la verdad, se lleva el mundo por delante, no escucha a nadie y no hace caso. A los de 40 o 50 le pregunto, ¿volvería a tomar las decisiones de los 20? Mire qué sencilla que era la cosa. Y así podemos seguir, ¿eh? A los de 30, a los de 40, a los de 50 y seguir. Y termina esa secuencia diciéndole, ¿y entonces por qué crees que hoy tenés razón? Si siempre nos damos cuenta, nosotros vamos cambiando. Eso habla del crecimiento, el desarrollo. Usted no piensa igual que pensaba antes. No ve las cosas de la misma manera que las veía antes. Capaz que hasta algunos gustos le pueden haber cambiado. Mire, cuando yo era chico, lo único que comía del pollo era la pata. Me encantaba la pata de pollo. Hoy no la puedo ni ver. Es lo único que no como el pollo. Y no es que me cansé, me asqué, como se dice. A veces no me gusta. Lo pruebo y no me gusta. Pensamientos, gustos de ropa, de moda, de cosas que a usted le guste mirar. Uno va cambiando, va creciendo. Cuando alguien se resiste al cambio, permanece atado, anclado, como si le hubieran puesto unas cadenas en sus pies, permanece atado al pasado. Y si usted permanece atado al pasado, no prospera, no crece, no se desarrolla. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, haciendo un resumen de las consecuencias sobre la vida de Elías por resistirse a cambiar. No le voy a hacer el jueguito que hice el domingo. Pusimos un versículo, creo que es el 4 y el 10, no me acuerdo bien, donde muestra el antes y el después de Elías rechazando el cambio. Pero me tomo directamente de esto, versículo 15, versículo 16. Luego de que Dios se acercó a él, luego de que Dios le habló, luego de que Dios mostró su presencia, luego de que Dios se manifestó, luego de que Dios generó cosas alrededor, distintas manifestaciones espirituales, y luego que él mismo, Elías, dio testimonio, reconoció que Dios estaba, él siguió en la misma, no quiso cambiar. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias? Versículo ventilador que me da vuelta la hoja, versículo 15. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Primero,
Cuando usted se resiste a cambiar, cuando no permite que Dios moldee su vida, usted se empieza a pagar o a sufrir las consecuencias de sus decisiones sin el apoyo de la mano de Dios. Vuélvete por tu camino. Vos fuiste para ese lado, volvés solito de ese lado. Dios podría estar con vos, Dios fue con él luego hasta ese lugar, Dios lo fue a buscar hasta ese lugar. Escúcheme. Elías se fue al desierto, se metió en una cueva, antes de la cueva se metió abajo de un árbol y ahí en toda su depresión Dios fue a buscarlo. Y cuando habla con él, Dios le dice, ándate, porque no fue con él. Cuando usted se resiste a cambiar, está condenado a sufrir las consecuencias de sus acciones sin la mano de Dios que lo acompaña. Segundo, vuélvete por tu camino, por el desierto. Cuando usted se resiste a cambiar, y veo muchas caras que yo los conozco, porque a muchos los conozco más, a otros menos, a todos los conozco, veo que a muchos precisamente patean, como le dijo Jesús a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Conoce ese versículo en el libro de los Hechos? Le dice, ¿por qué pateás? ¿Por qué impedís que yo haga algo en tu vida? Bueno, acá veo muchas caritas que estamos en la misma situación, que uno insiste y golpea y no quiere y le gusta y se acostumbra y parece que se enamoró de que Dios lo tenga de sopapo. Porque Dios quiere hacer la obra con nosotros. No se olvide nunca de esto. Dios tiene un propósito con tu vida. Lo tiene. Naciste con un propósito. Fuiste salvado con un propósito. Fuiste rescatado, redimido, ungido, enviado con un propósito. No estás simplemente de paso por la vida, no estás para ocupar un lugar. Tenés una función importante en el plan de Dios, en la vida que tenemos, en este mundo en el cual estamos. Entonces, Dios no va a andar tirando propósitos por ahí. Dios tiene un plan con vos, lo va a querer cumplir. Por eso cuando te resistís a cambiar, segundo punto, el desierto se convierte en un lugar habitual. Salís del desierto, entrás al desierto, volvés al desierto, pasás por el desierto. Conozco gente que vive en el desierto. Conozco gente que hace 20 años está metida en un desierto espiritual. Conozco gente que cree que esa es la voluntad de Dios y que ser cristiano significa pasar pruebas, pasar aflicción, pasar humillación, pasar circunstancias difíciles, que es la manera que Dios nos trata. ¿Cuántas veces me han dicho? ¿Cuántas veces le dijeron? ¿Y cuántas veces usted dijo? Dios me está tratando. Es una prueba. Estoy en el trato de Dios. Estoy en el proceso. ¿Cuántas veces? Y todo eso es verdad. Y es bueno cuando usted está en la prueba, en el proceso, en el trato. Dios lo está tratando. Pero algunos meten la banana en la licuadora y están 35 años dando vuelta con la leche. Y no se termina nunca el proceso. Proceso, prueba, trato es algo eventual, temporal, una circunstancia, un momento, un tiempo. No es un lugar de habitación. Moisés, sacando al pueblo de Israel, los llevó a través del desierto, 40 años dieron vueltas y los llevó a un destino. Luego de ese destino estaba la tierra prometida. El lugar del desierto era para tránsito, no para habitación. Dios en el desierto al pueblo lo instruyó a edificar una tienda para adorarle y a edificar para ellos casas, tiendas, carpas en las cuales vivir. ¿Por qué carpas? ¿Por qué tiendas? ¿Por qué no paredes? ¿Por qué no ladrillo? Porque todo el tiempo Dios le dice, estás viajando, esto es un lugar de tránsito, tenés que estar preparado para levantar campamento, irte, levantar tu carpa y seguir. El desierto no es tu habitación. Y si estás, no en la cueva, pero en el desierto, a veces empezamos a airear un poco, a ventilar, abrimos las ventanas y nos preparamos a salir. Cuando uno se resiste a cambiar, o invierto la situación. Fíjese un poquito en su vida. Si siente que está permanentemente en un desierto, ¿a qué llamamos un desierto? No ve fruto, no ve resultado. Hay soledad, cansancio, fatiga, agotamiento. Entonces debe ser que se está resistiendo a la obra que Dios quiere hacer con su vida. Tercero,
Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, y tome nota de esto, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safá de Abel Mehola ungirás. 3 veces, 3 personas, 3 situaciones distintas, le dice Dios a Elías, luego de que se resistió a ser cambiado. Escúcheme, cuando usted se resiste a cambiar, eso no invalida lo que Dios quiere hacer. Cuando usted se resiste a cambiar, eso no lo deja fuera del propósito de Dios. Cuando usted se resiste a cambiar, eso no quiere decir que no tenga que cumplir igual su obligación y su responsabilidad. A diferencia es, cuando lo hace en la voluntad, recibe el resultado y el beneficio. Cuando lo hace de cabezón, porque no le queda otra, solamente recibe fatiga y cansancio. Tal vez usted se vea en algún momento en su vida y le hablo a los ministros, tal vez usted se está viendo fatigado, con fastidio. Tal vez usted ve que lo que Dios le puso en las manos para hacer, si Dios te puso en las manos para hacer, permítame regalarle esta frase que se la digo a los hombres siempre, si Dios puso algo en tus manos para hacer lo que sea, cualquier cosa, desde limpiar el baño hasta predicarle al presidente, si Dios puso en tus manos algo para hacer, eso solo, que Dios lo haya puesto, significa que tenés la capacidad para hacerlo. Dios no pierde el tiempo, Dios no prueba, Dios no anda haciendo casting de empleados, Dios no pone a ver si te sirve, este no sirve. Dios sabe, Dios te creó para eso, Dios sabe que tenés las condiciones. Cuando Dios te da algo es porque sabe que vos lo podés hacer, que estás preparado, listo, capacitado para hacerlo. El problema es cuando no queremos. Entonces, si vos estás viendo que lo que estás haciendo en el área que sea, en el trabajo que sea, se ha convertido en una carga, en un fastidio, en vez de darte satisfacción, te provoca desgano, es que estás haciendo lo que tenías que hacer, pero resistiéndote al cambio de Dios. Estás saliendo por el camino del desierto y estás haciendo aquello que Dios te mandó a hacer. No vas a escapar nunca de lo que Dios te mandó a hacer. Lo vas a hacer o por las buenas o por las malas, pero lo vas a hacer. Escúcheme, conozco pastores, algunos amigos, que viven en esa situación. Frustrados, angustiados, quejosos. Algunos que son los más, podría decirle, tradicionales, le echan la culpa al pueblo de todo. No, pero que la gente es complicada, que vos no sabés la iglesia que tengo, no sabés la gente que tengo, no sabés que... Y si yo siempre le digo, después que lo escucho llorar un rato, le digo, viejo, ¿es lo que Dios te dio? Y si es lo que Dios te dio, tenés la capacidad para resolverlo. Hacete cargo, deja el ministerio. Y ahí ya se tiemblan un poquito, sacuden los pisos. Pero es normal, ¿no? Esto no le estoy diciendo al que es ujier, no le estoy diciendo al que está en alabanza, no le estoy diciendo al que tiene un trabajo en evangelismo. Esto le pasa a cualquiera que se resiste a ser transformado por la mano de Dios. Ayer me preguntaba un joven en esas charlas así de café sin café, así hablando en el aire, ¿tuve yo un encuentro con Dios? Y si bien no pudimos desarrollar la respuesta sobre eso, porque después nos desviamos y nos terminamos yendo, cuando me iba recordaba el mensaje del miércoles, creo que del miércoles, donde apuntamos a una cosa. ¿Cómo sabe usted si ha tenido un encuentro con Dios de verdad? Me refiero a un encuentro genuino, con Dios genuino. ¿Cómo sabe? ¿Porque tembló, se rió, se sacudió, se cayó? ¿Eso es lo que determina que ha tenido un encuentro con Dios? Eso puede ser que pase. Hablábamos ahí de cuando Dios se aparece cerca de Elías y envía un terremoto y envía fuego y envía viento y decía, pero Jehová no estaba acá, Jehová no estaba, después un silbo pasible delicado y ahí salió Elías reconociendo que Dios estaba. Las manifestaciones significan encuentro con Dios, puede ser, pero eso no es privativo, no quiere decir que eso es. ¿Cómo sabe usted que tuvo un encuentro con Dios? Es muy fácil. ¿Hubo cambios en su vida? ¿Vio alguna transformación? Tal vez pequeña, como una semilla, que después se siembra y se genera una planta muy grande. ¿Empezó a ver algo distinto? ¿Empezó a pensar distinto en algo? ¿Cambiaron su sistema de prioridades y de valores? ¿Está poniendo a Dios en primer lugar?
¿Está poniendo a lo que Dios le manda hacer en primer lugar? ¿Le interesa la obra de Dios? ¿Quiere trabajar para Dios? ¿Quiere hablar de Dios? ¿Quiere hablar de Cristo? ¿Siente la necesidad de escuchar o de leer o de cantar o de estar con Él o de hablar? ¿Vio en su casa paz, armonía? ¿Vio su familia que empieza a ser restaurada? ¿Vio tal vez su economía que empiece a mejorar? ¿Vio que aunque no mejora la economía, en el trabajo antes estaba fastidioso, molesto y ahora está tranquilo y bien? ¿Que sus enemigos ahora lo tratan bien? ¿Que el que le serruchaba el piso ahora está por debajo? Empezó a ver, le estoy hablando de cosas, algunas pequeñas, grandes y algunas que suceden al principio y otras más adelante. ¿Vio algo de eso? Si algo de eso está pasando en su vida, usted tuvo un encuentro con Dios. Pero si usted no fue transformado, si se resiste a cambiar, si sigue pensando lo mismo, si sigue con el mismo problema, si se vistió del espíritu de Tita Merelo, yo soy así, y con eso le agarra la excusa para todo, entonces prepárese a andar por el desierto, que el desierto sea su habitación, a que la mano de Dios no esté con usted, prepárese a estar fastidioso, molesto y tener que hacer igual el trabajo que Dios le manda hacer. Cuarto y último punto de esta secuencia, y ungirás, tercera, Abel Mehola para que sea profeta en tu lugar. Cuando usted se niega a ser transformado, cuando usted se resiste al cambio de Dios, cada vez seguirán pasando los años y cada vez que yo leo este versículo me agarra un temblor en el cuerpo. Cuando usted se resiste a ser transformado por Dios, pierde el propósito que Dios tenía con su vida. El propósito para el cual fue creado y llamado. Cuando usted se resiste, Dios lo reemplaza. Dios pone otro en su lugar. Dios busca otro para que lo haga. Dios no pierde el tiempo. Dice el libro de Génesis, capítulo 6, que el Espíritu de Dios no contiende para siempre con el hombre. Quiere decir que Dios en su misericordia, Él puede esperar y esperar y esperar y esperar. Y capaz que espera un montón y capaz que alguno piensa, wow, lo que está esperando Dios. Pero un día, de golpe, cuando menos se lo esperaba, Dios cortó el hilo. Y usted se encuentra sin propósito, sin llamado y sin destino. Andate, volvé y ungí a otro que va a ocupar tu lugar. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La Biblia da un ejemplo un símbolo muy habitual, hablando del cambio, el cambio que proviene de la mano de Dios. Y en la imagen que la Biblia da, tiene que ver con la muerte. Colosenses 3:5 dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y ahí habla, entre otras cosas, porque menciona unas cuales, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hagan morir. En esta expresión, hagan morir, déjame puesto el 5, por favor. En el hagan morir hay dos cosas que Dios nos habla y que tienen que ver con esa necesidad de transformación, necesidad de cambio. Primero, voy a la segunda. Primero, morir. Es necesario que dejemos de lado aquellas cosas que para nosotros nos representan nuestra vida natural y empecemos a tomar lo que representa la vida espiritual. Podría acá, y ya con la hora que es, no voy a desarrollar este tema en la profundidad que tendría que hacerlo. Pero las cosas que son de la vida natural, tiene que sacarlas para dar lugar a las que son de la vida espiritual. Si usted se mantiene como era, como le decía antes, si usted no permite cambiar y quiere tener el mismo pensamiento hace 20, 30, 40 años, usted fracasó. Y lo segundo, porque lo primero le decía morir, cambiar, la muerte, dejar lo carnal, tomar lo espiritual. La segunda es la primera palabra. Dice, hagan, haced. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios lo hace? ¿Le pedimos a Dios que lo haga? Esas oraciones habituales que hacemos, las oraciones carretilla. ¿Sabe cuáles son las oraciones carretilla? Señor, hace que fulano cambie.
Señor, hablale a Mengano. Señor, mira que él me trata mal, hablale, decirle, mostrarle. Señor, y el Salmo 109 ni le cuento, que se le caiga el techo en la cabeza. Resumiendo Salmo 109. Que quede ¿cómo era? Sus hijos huérfanos y su esposa viuda. Lindo David, un amorcito de tipo. ¿No? Esa es la oración carreticia, donde usted le lleva para el otro. Esto es para el otro, esto es para el otro, esto es para el otro. Nada para mí, yo soy santo, perfecto, correcto. En vez de oración carreticia, usted tiene que hacer oración rastrillo. Qué viejo que decir esto, Walter no tiene ni idea. No, ni lo conocemos esto. ¿Sabe cuál es la oración rastrillo? Tome todo para su lado. Lo que se hable para su lado. En toda situación lleva para su lado. Entonces, en vez de decirle Dios cambiame o Dios cambialo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Cosa brava, cosa difícil. Voy al último texto, me voy a saltear la mitad que me falta para terminar. Así podemos adorar un rato. De Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Hay un pasaje de Segunda de Reyes que hace 3 semanas que lo quiero leer, nunca puedo. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, otra vez lo mismo, fíjese usted. Vida natural, vida antigua, mi formación, mi educación, mi pensamiento, la pasada manera de vivir. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla pasada? ¿Pasada en relación a qué? ¿Qué situación hay o hubo en su vida que usted puede decir hay un antes y después? El día que me casé, antes era soltero, ahora soy casado. Cuando tuve el primer trabajo, antes era vago, ahora soy vago con laburo. Cuando, no sé, ¿qué situaciones hay en su vida? Cuando tuvo un hijo, antes no era padre o madre, ahora es padre o madre, de 1, 2, 3, 4, 5, de cuanto sea. ¿Qué situación hay en su vida que pueda marcar en forma determinada decir, hubo un antes y un después? Cuando, el día que usted recibió a Cristo. Cuando nosotros hablamos de nuestra vieja vida, podemos decir bien correctamente, antes de Cristo y después de Cristo. Y no porque usted haya nacido con los dinosaurios, ¿no? Eso, si hay algunos dinosaurios es otra cosa, pero antes de Cristo y después de Cristo. A eso se refiere Pablo cuando le está hablando a esta gente de la iglesia de Éfeso. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, ¿cuál era esa pasada? La manera en que vivían antes de haber conocido a Cristo. Pero ahora los turcos ahora conocen a Cristo. Entonces le dice, aquella forma que ustedes vivían, despójense, sáquense el viejo hombre, sáquense la vieja manera de pensar, sáquense el pensamiento aprendido, sáquense su personalidad. Sáquense cómo me formaron, cómo me enseñaron, cómo me crié. Sáquense el soy así. Ahora usted puede estar diciendo, bueno, sí, está bien, yo eso lo entiendo, pero yo nací en el Señor, yo nací en la iglesia, yo soy cristiano de nacimiento, entonces no tengo una vieja manera de vivir. Ah, picarón mentiroso, como me quiere correr con eso. Usted puede haber nacido en la iglesia, puede haber nacido en el Señor, puede haber tenido toda su vida, pero en algún momento tuvo un encuentro con Cristo. En algún momento fue llamado a ser transformado. En algún momento tuvo una revelación. Usted puede estar en la iglesia y quiere que le empiece a dar nombres de algunos que 5, 10, 15 años en la iglesia. Y sí, digo, de 5, 10, 15, no de edad, ¿no? No estoy hablando de gente madura, grande, vieja cachivache, pero jóvenes. 20 años, pongámosle un límite, 20 años. Y ahí los 20 siguen su vida, están en la iglesia y conocen la Biblia y hasta capaz que predican. Miren, mi hijo mayor tiene 29 o 30 tiene. 29. ¿Qué le va a hacer? Se acumulan los años y ya se mezclan las cosas. Y el tipo hace más de 10 que está apartado.
Se formó en la iglesia y en su adolescencia se alejó. El desgraciado hoy te recita versículos. Canta coritos si lo dejás. El conocimiento o el tiempo no tiene nada que ver con tu encuentro con Dios. Entonces, si usted nació en la iglesia, igualmente hay un tiempo donde se encontró con Él. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense. Sáquese la forma vieja. Y yo antes de seguir con esto le digo, y cambie. Cambie. Despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque busca o quiere cosas que no son las que dan fruto. Seguí por favor a 23. Y renuévense, amo este versículo, renuévense en el espíritu de su mente. Empiece a pensar distinto. Empiece a pensar conforme la palabra de Dios le ministra. Empiece a pensar según la predicación, el mensaje que usted está escuchando. Empiece a pensar en la dirección que Dios le da. Escúcheme, yo me pregunto, cuando hablábamos el otro día, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué viene a sentarse si no permite ser transformado? ¿Para qué se la pasa escuchando si no deja que Dios lo cambie? Si se va a ir pensando lo mismo, ¿para qué vino? ¿Se va a ir a la pizzería? ¿O se va a caminar por ahí más barato? ¿O se toma un heladito? Último versículo, 24, y terminamos. Y vístanse del nuevo hombre. El nuevo hombre es el que representa a Jesucristo. La vida nueva, pensamiento nuevo, cambio de vida, cambio de visión, cambio de dirección, cambio de pensamiento, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Póngase de pie, por favor. Le voy a contar en 2 minutos nada más la historia del rey Ezequías. Dos minutos porque está parado, si no, la hago más larga. Ezequías es, para la historia de Israel, fue, mejor dicho, uno de los reyes más importantes de la historia. Fue un rey que siguió al Señor, que sirvió a Dios. Fue un rey que restauró la adoración. Fue un rey que restauró el templo que estaba caído, abandonado, arruinado. Fue un hombre inteligente. Fue un hombre que inventó, dice la Biblia, inventó máquinas de guerra en su época. Fue un hombre que contribuyó al desarrollo y al crecimiento cultural de Israel. Fue un tipo importante. En un momento en su vida, Dios le dice, ordena tu casa, porque vas a morir. Y el rey Ezequías, de golpe, el que era importante, el que era famoso, el que servía a Dios, se agarra de todas esas cosas que hizo para Dios como si hubieran sido cosas de él, como si fueran atributos personales, como si fueran sus logros, como si fueran sus blasones de oro. Y le empieza a decir a Dios, Dios, pero yo te serví, yo a esto, yo aquello, yo lo otro. Señor, lloraba y la gente se sanaba, lloraba y la gente se caía y temblaba y echaba espumarajo por la boca, Señor. Señor, yo hablaba y se convertían y se transformaban. Señor, no, ¿cómo me vas a hacer eso? No quiso morir. No es tan malo no querer morir, ¿no? Pero cuando Dios te dice, vas a morir, tenés que cambiar, no discutamos con Él. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dijo, por tu oración, por tu padre y por mi palabra, te añado 15 años de vida. Y Ezequías, este pasaje es muy controversial, para algunos tal vez que tengan tiempo en la iglesia, toman este pasaje como un ejemplo de la oración respondida y cómo es que uno debe reclamarle a Dios y Dios responde cuando uno reclama, lo cual es cierto, pero Dios no es ningún tonto. Dios no contesta lo que usted quiere, Dios contesta lo que Él quiere. Él respondió.
Y dice que le añadió 15 años de vida. Al poquito tiempo, llegan unos enemigos a conocer el lugar, conocen el palacio del templo, le muestra todas las cosas. Dios le dice, Ezequías, ¿qué hiciste? Le mostré todo. Dios le dice a Ezequías, perdiste tu casa, perdés tu reino, perdés tu dinero, perdés tu familia. Murió enfermo igual a los 15 años. Y su hijo, todo esto tendría que hacérselo con la Biblia. Ya me estoy pasando los 2 minutos. Y su hijo empezó a reinar a los 12 años de edad. Se lo traduzco. ¿Cuándo nació su hijo? Después de que Dios lo sanó. Y su hijo fue el rey Manasés, el que llevó a Judá a la destrucción, el peor rey que habitó en toda la historia, el que hizo y organizó matanza de niños, el que levantó altares paganos. Se lo resumo en esto. Cuando usted no quiere cambiar, pierde su visión, pierde su destino, pierde su fruto, pierde su propósito y condena todo lo que está a su alrededor al fracaso y a la perdición. Dispóngase a ser transformado por la mano de Dios. Cierra sus ojos conmigo un instante, por favor. Señor, a ti toda la gloria en esta noche. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.